Ok. Entonces, muy bien. Entonces, a ver, alguien que quiera participar sobre lo que haya leído y que nos vaya platicando un poquito. Yo, profe, A ver, dígame. de lo que y de lo que yo recuerdo es de las características de los líquidos, que es la viscosidad, la tensión superficial, la cohesión, adherencia y capilaridad, creo. Ok, A lo que recuerdo es que la viscosidad se hace por el rozamiento de las moléculas mientras fluye un líquido. Y ya, algo así es lo que recuerdo. Yo, profe, a ver, continúe con la participación, César. la tensión superficial también viene que es cuando se presenta debido a la atracción entre las moléculas del líquido con la superficie. Y que las moléculas de la superficie también son como atraídas al interior y por los laterales del líquido. Y luego también viene la cohesión, que es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas. Ok, Mm, Y luego la adherencia, creo que era como la fuerza de atracción entre las moléculas, ¿no? ok, Sí, pero sí, sí. ahí, Luego la capilaridad. en el caso de la adherencia, es con dos sustancias diferentes, ¿sí? En la cohesión, pues es de la misma sustancia. Ujú. ¿Sí? La capilaridad que esta se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida. Muy bien. Entonces, por así decirlo, aquí tenemos pues cinco, ¿sí? Ujú. Cinco propiedades, más bien, características de los líquidos, ¿sí? Muy bien, les anoto pues la participación. César, Ivonne, muy bien. Entonces, miren, aquí la parte de la viscosidad, eh, ahí se menciona como un tipo de ejemplo. Si ustedes tienen, digamos, un recipiente, ¿sí? O, y en ese lo vacían, digamos, por un embudo, ¿sí? Va a depender qué tanto fluye, no sé, sobre un popote o algo. ¿Sí? Si ustedes ponen, no sé, miel, agua, alcohol, un chocoflu, un licuado, ¿sí? Entonces va a ir dependiendo, ¿sí? De qué tan viscoso sea, ¿sí? Para que se pueda mover. Entonces, la unidad de viscosidad que se utiliza en el sistema internacional es el Poisson, que es la viscosidad que tiene un fluido cuando su movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana se retarda por una fuerza que tiene una magnitud de 1 newton, ¿sí? Por metro cuadrado. Obviamente, pues en este caso, sobre la superficie de contacto, ¿sí? Si nosotros decimos que fluye pues, sobre un popote o sobre un vidrio o algo así, pues esa sería nuestra superficie de contacto, ¿sí? Y que tiene una magnitud de velocidad respecto a esa superficie, ¿sí? De 1 metro por segundo. Entonces aquí tenemos las unidades. Un Pushu es de 1 newton por segundo entre metro cuadrado. Como ya saben, newton por metro, perdón, newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Déjenle anoto aquí para... Esto de aquí ya saben, newton es... Bueno, así lo voy a poner.
Newton por segundo, ¿verdad? Que es esto de aquí, entre metro cuadrado. El Newton es kilogramo por metro, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso lo voy a multiplicar por segundo y lo divido entre metro cuadrado, ¿sí? En este caso, este segundo con uno de los de aquí, del segundo cuadrado, se va. Y este metro con uno de los de metro cuadrado aquí, se va. De tal manera que tendríamos kilogramo, ¿sí? Entre metro por segundo. Entonces, kilogramo entre metro por segundo sería un poisson, ¿sí? Aquí se nos muestra un ejemplo de, pues para comparar la viscosidad, ¿sí? Lo que les mencionaba, esto es como si fuese un embudo, ¿sí? Tendríamos acá un recipiente, aquí un orificio, ¿sí? Y se puede poner, digamos, un algo, o si no, nada más con el orificio y ver de qué manera fluye, ¿sí? Ahora, también, esto sería en el sistema internacional, pero en el sistema sexagesimal, la unidad que tenemos para medir la viscosidad es el poise, que sería una décima parte del poisson, ¿sí? Aquí el poise sería una dina, ¿sí? En lugar de newton es dina, ¿sí? Por segundo, ¿sí? No es dinas, es dina por segundo entre centímetro cuadrado, ¿sí? La dina, pues es gramo por centímetro, no, dina por segundo entre centímetro cuadrado sería gramo entre centímetro por segundo, ¿sí? Y como se dice que un poise es la décima parte de un poisson, entonces aquí tenemos que un poisson es igual a 10 poises. Y en ocasiones, en la industria, para unidades más prácticas, se utiliza el centipoise, que sería una centésima parte del poise. Entonces aquí tenemos un centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 2 poises. Aquí tenemos un cuadro de valores sobre la viscosidad, ¿sí? De algunas sustancias, ¿sí? En este caso todas a 20 grados Celsius, que sería agua, aceite de oliva, mercurio y glicerina, ¿sí? Si se fijan, de esto que tenemos aquí, pues el más viscoso, ¿sí? Por así decirlo, sería la glicerina, ¿sí? Que es de 1.5. Después vendría siendo el aceite de oliva, ¿sí? Posteriormente el mercurio y luego el agua, ¿sí? Respecto a su viscosidad. Entonces miren, la tensión superficial es lo que se hace pues en la superficie libre de líquido. A mero arriba, por así decirlo, hay como un tipo capita, ¿sí? No sé si ustedes han visto cuando, digamos, ven a lo mejor un charco o en un lago que a veces hay algunas hojitas ahí flotando o hay algunos animalitos que se mueven, ¿sí? En la superficie del agua. En este caso es debido a la tensión superficial, ¿sí? Se forma, digamos que las moléculas de líquido arriba, ¿sí? Como se ve aquí, arriba, pues hay una atracción entre las moléculas, ¿sí? Digamos, de las que están a un lado y de las que están abajo, ¿sí? Para lo que está arriba, ¿sí? Y de las que están un poco más abajo, ¿sí? Esas moléculas, ¿sí? Se atraen hacia todos lados, ¿sí? En el interior del líquido.
pero se llega a un tipo de equilibrio. Entonces aquí, cuando nosotros, no sé si han puesto ustedes alguna vez alguna, ¿cómo se llaman estas cositas? Una aguja, ¿sí? Si ustedes la quieren poner, digamos, a mero arriba, tienen que ponerla muy, muy cuidadosamente para que esta, por así decirlo, flote, ¿sí? Pero esto sería también, mm, de alguna manera, ¿sí? Por la tensión superficial que se hace, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un ejemplito y en un ratito vamos a ver un videíto, ¿sí? Entonces, miren, ahí nos dice, debido a la tensión superficial, una pequeña masa de líquido tiende a ser redonda en el aire, ¿sí? Es por eso que se forman, por así decirlo, las gotas de agua. ¿Sí? Y los insectos pueden caminar sobre el agua o una aguja puesta con cuidado, ¿sí? De forma horizontal. La tensión superficial del agua puede reducirse de forma considerable si se le agrega detergente, ¿sí? Si ustedes tienen, por así decirlo, la aguja ahí flotando, ¿sí? Debido a la tensión superficial del agua, si ustedes agregan detergente, eso va a hacer que se separen, ¿sí? O que no sea tan fuerte esa atracción entre las moléculas en la superficie libre de líquido, lo cual se estaría rompiendo y ¡pum! Se estaría hundiendo. Y es por eso que los detergentes, ¿sí? Ese tipo de jabones, hacen que se rompa esa atracción entre las moléculas y pueda, en el caso cuando se está lavando, ¿sí? Pues penetre con mayor facilidad esos tejidos de la ropa en el ciclo de lavado. Ahora, la cohesión es una fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Ejemplo, si dos gotas de agua se juntan, forman una sola, ¿sí? Esto debido a la fuerza que hay de atracción entre las moléculas de una gotita y las moléculas de otra, ¿sí? Y esto va a hacer que se junten y formen una gota pues más grande, ¿sí? Y pues lo mismo sucede con dos gotas de mercurio, ¿sí? Tienen que ser, en este caso, de una misma sustancia. Ahora, la adherencia. Dice, es la fuerza de atracción que se mantiene entre las moléculas de dos sustancias diferentes, ¿sí? Que están en contacto. Lo que comúnmente sucede es que la parte líquida se adhiere a la parte sólida, ¿sí? Ejemplo, si ustedes sacan una varilla de vidrio de un recipiente con agua, esta sale mojada, lo cual nos indica que el agua se adherió, ¿sí? A el vidrio. Pero también tenemos otro ejemplo, otra varilla, ¿sí? Pero ahora en lugar de agua tenemos mercurio líquido. Entonces, si introducimos esa varilla de vidrio, ¿sí? Cuando la sacamos, ¿sí? Parece que como si estuviera seca, ¿sí? En el cual nos dice que no hay adherencia entre el mercurio y el vidrio. Si se fijan, los termómetros que utilizamos, pues son, bueno, ya anteriormente, ¿verdad? Ahorita ya hay muchos digitales, pero anteriormente había los termómetros de mercurio, ¿sí? En este caso, cuando subía la temperatura un poquito, pues bueno, ya debido a en este caso, la capilaridad, pues bueno, subía, ¿sí? Bajaba, ¿sí? Pero ahí no se adhería el mercurio al vidrio. Entonces, cuando el fenómeno de adherencia se presenta, significa que la magnitud de fuerza de cohesión entre las moléculas de
la sustancia es menor a la magnitud de la fuerza de adherencia que experimenta al contacto con otra. ¿Sí? Entonces, en estos ejemplos nos indica pues que la fuerza de cohesión del agua es menor que la fuerza de adherencia entre el agua y el vidrio. Pero en el caso del mercurio, la fuerza de cohesión, ¿sí?, del mercurio es mayor a la fuerza de adherencia entre el mercurio y el vidrio. Ahí ponen de ejemplos, algunos ejemplos de adherencia, ¿sí? El agua que se adhiere al vidrio, ¿sí? Cuando ustedes pintan, ¿sí?, alguna pared, ¿sí?, el aceite al papel, ¿sí?, la tinta de su lapicera cuando escriben, ¿sí?, cuando se adhiere al cuaderno. Entonces, si la magnitud de fuerza de cohesión es mayor que la de adherencia, no se presentará adherencia, ¿sí? Lo cual se podría decir que el líquido no moja al sólido, ¿sí? Si se fijan aquí en la figurita 8.3, aquí hay este tipo de adherencia, ¿sí? Como que se forma, se va pegando el agua a la pared del vidrio, ¿sí? De esta varilla del vidrio, ¿sí? Y si se fijan aquí hasta se hace como un tipo montañita, ¿sí? Ahora, lo que sucede en el caso del mercurio y la varilla de vidrio, ¿sí?, se hace como un tipo agujerito, ¿sí? En este caso, pues no se adhiere, ¿sí?, no se adhiere el mercurio a la pared de la varilla de vidrio. Esto debido a que la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adherencia. Ahora, un fenómeno que pues aquí también podemos observar sería la capilaridad, ¿sí? La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de vidrio y agua y vidrio y mercurio, también podemos observar la capilaridad. Ahorita vamos de qué manera. Y la capilaridad, pues, se hace notar más, ¿sí?, si son tubos delgados, ¿sí? Por ejemplo, casi del diámetro de un cabello, algo muy delgadito, ¿sí?, llamados capilares. Entonces, al introducir un tubo de diámetro muy pequeño en un recipiente con agua, se observa que el líquido asciende por el tubo, alcanzando una altura mayor que la de la superficie libre de líquido, ¿sí? En este caso, la superficie de líquido contenido en el tubo no es plana, sino que se forma un menisco cóncavo, ¿sí? Se fijan, sería esto. Aquí, por ejemplo, tenemos un tubo muy delgadito, pues entonces sube más el agua. Aquí si tenemos un tubo poquito con un diámetro mayor, ¿sí?, pues aquí sube un poco menos el agua. Y se dice que es un menisco cóncavo, ¿sí? Se hace como un tipo, ¿sí?, como una media luna, ¿sí? Entonces, este sería, por así decirlo, cóncavo hacia arriba, ¿sí? Aquí se hace esta parte. Si se fijan, por fuera está la adherencia, ¿sí? Se adhiere esta parte, ¿sí? Pero acá por dentro se hace la capilaridad, ¿sí? Las moléculas, en este caso del agua, se adhieren, ¿sí?, a las paredes del vidrio por dentro, ¿sí? Se van adhiriendo, ¿sí? Y va subiendo en las paredes y queda, por así decirlo, esta partecita, ¿sí? Y ahora los meniscos convexos, en este caso si fuera de los tubos de vidrio con el mercurio, cuando se introduce, ¿sí?, si se fijan,
Aquí este es un diámetro mayor y este con un diámetro menor. ¿Sí? Como en este caso no se adhieren, ¿sí?, las moléculas de agua a la pared perdón, las moléculas del mercurio a la pared del tubo de vidrio, pues entonces es por eso que se ve con meniscos convexos, ¿sí? Como si estuviera un tipo cerrito, una montañita, ¿sí? En ambos casos. Entonces, miren, debido a la capilaridad en las lámparas, el alcohol y el petróleo ascienden por las mechas, ¿sí? Eso, por así decirlo, eso era cómo funcionaban las lámparas antes, ¿sí? Un algodón o un terrón de azúcar sumergidos parcialmente en agua la absorben poco a poco y la savia de las plantas circula a través de sus tallos, ¿sí? En este caso, de esa manera funcionaría la capilaridad. Ok, entonces ahora les voy a proyectar un videíto, ¿sí? Ustedes me dicen si se ve. Sí, ahorita vamos a ver dos videos de las propiedades de los líquidos. Si se ve ahí en su pantalla un... Sí. Ok, Sí. entonces ahí les voy a proyectar, ¿sí? Y ahorita les voy a poner así poquito y ahorita me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? ¿El Sí. video? Sí, sí se escucha. Ok, entonces les voy a poner y ya ahorita vemos, ¿sí? Ahorita ya terminando me dicen si les quedan alguna duda o pregunta. Los líquidos tienen muchas propiedades, pero las más conocidas son tres: tensión superficial, capilaridad y viscosidad. A ver, producción, póngame en un fondo bonito de líquidos en movimiento. Sí, ese me gusta. Pero anda cambiándolo porque si no me va a aburrir y tal. La tensión superficial, en simples palabras, es la energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido. La misma surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas. Dichas fuerzas no son iguales en la superficie y en el interior, ya que en la superficie las moléculas solo interactúan con las otras que tienen a sus lados y por debajo, mientras las que están en el interior interactúan con todas las que las rodean. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para ascender por un tubo fino. Esta propiedad se relaciona mucho con la tensión superficial, ya que también interviene la fuerza de cohesión. En esta imagen podemos ver perfectamente cómo es que actúan las fuerzas sobre las moléculas. Y ahora haremos un experimento para poder explicar un poco mejor lo que es la viscosidad, utilizando un fluido no newtoniano. ¿Qué es un fluido no newtoniano? Pues lo contrario al newtoniano, ¿no? Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía según la fuerza que se le aplica o su temperatura. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Y para realizar nuestro experimento necesitaremos un recipiente, agua, maicena y tu increíble fuerza. Colocaremos la maicena en el recipiente. Pon tanta cantidad como producto quieras obtener. Y luego procederemos a colocar agua lentamente, hasta lograr una consistencia homogénea. Sí, cuesta un poquito. Yo le agregué un poco de colorante porque me aburría que sea blanco. Además, quiero que se vea un poco más bonito y kawaii. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir. Es decir, si se pone en movimiento un líquido, este, al moverse, tratará de permanecer todo junto.
y es precisamente atribuida su virtud de ser viscoso. La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse una de otras, es decir, es la oposición de un fluido a deformarse. Es importante recordar que esto no se puede ver reflejado en un líquido que se encuentra estático, debido a que si el líquido permanece fijo, las moléculas que lo componen no tendrán la necesidad de interactuar entre sí para tratar de permanecer unidas. Como podemos observar, un fluido no newtoniano al estar estático parece ser completamente líquido, pero al aplicar alguna fuerza, este se comporta como un sólido, ya que sus moléculas presentan una fuerza intermolecular muy grande, es decir, sus moléculas pueden permanecer unidas incluso ante una fuerza que intente separarlas. Además, podemos manipularlo perfectamente, obteniendo la plastilina para la escuela o un licuado para el verano que se aproxima. Mentira, mentira. Es una broma. No, en serio. No se lo coman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Bit. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol.
Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación, vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo. Y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo. O también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel, plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son 2 puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las 2 láminas de vidrio. Ok, entonces eso sería lo que viene siendo alguna explicación sobre estas características, ¿sí? Ahorita se termina este video y continuamos enseguida. Ahorita nos conectamos, ¿sale? Otra vez, para seguir con lo que viene.